muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Shalom, bendiciones a todos los que están conectados ahí en la 102.7 Atlántida FM, los que están conectados en TikTok, los que están conectados en Facebook, los que van a pasar, los que van a mirar en diferido el programa. Sean todos bienvenidos a este programa, Gloria al Señor. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente, Casa de Israel. Aquí estamos en la calle Hernando Rojas, Tucumán 745, aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Dice así el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, el rollo y el cordero. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir, dice, el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban en un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 5, entonces, hablando del rollo y el cordero, ¿verdad? Podemos ver aquí que nos dice que es un libro, ¿verdad? Que dice la palabra que él vio, ¿sí? En la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuál es este libro, ¿sí? ¿De dónde proviene este libro? ¿Qué libro es, verdad? Muchos dicen el libro de la vida, sí, pero no está hablando realmente, y hoy vamos a ver que no está hablando del libro de la vida. Vamos a ver, interesante esto, presta atención, escuche y comprenda lo que dice la palabra del Señor, porque dice que tomó de la mano derecha, dice, del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Muy bien, yo era que quería decir, ¿verdad? Sello en hebreo es Jotam y en griego es Sefragis, ¿sí? No, es Fragis. Gloria al Señor. ¿No? En Génesis 38, 18 dice así. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella y ella concibió de él. Gloria al Señor, cuando
Cuando la nuera de Judá, sí, esta es la historia que está en Génesis, por supuesto es una historia larga, no voy a entrar a contarla porque la mayoría de los hijos de Dios ya saben esta historia, pero bueno, es una historia larga, que ella quedó realmente viuda, sí, y Judá no le entregó a su hijo, sí, que ya tenía edad como para tener mujer, ¿verdad? Esposa, porque la palabra dice que cuando quedaba viuda tenía que redimirle a su hermano que quedaba, y si moría también ese hermano tenía que redimirle el otro hasta que ella tenga descendencia, y ella no tuvo descendencia de los hijos de Judá anteriores, ¿sí? Entonces no le dio el hijo menor y ella se disfrazó de prostituta y le esperó en el camino y se entregó a Judá, ¿sí? Y concibió de él, pero ella le pidió, para estar con él, le pidió una prenda, ¿sí? Para que cuando ella se descubría que ella estaba embarazada, no la mataran, porque como si fuera que ella adulteró, ¿verdad? Entonces, cuando ella descubrieron que estaba embarazada, justamente Judá dice que la maten porque ella había adulterado, ¿sí? Y, y él dice, ella dice, que le manda a buscar y les muestra todas las cosas que tenía, y realmente dice Judá, ciertamente ella es más justa que yo, porque ella mostró que el hijo que estaba esperando era de Judá, porque tenía, sí, su sello, su cordón y su báculo. ¿Para qué? ¿Por qué leo este versículo? Porque ahí está la palabra sello, ¿sí? La misma justamente que usa la palabra en Apocalipsis, que es el sello, ¿sí? Que tenía cada líder tribal, ¿sí? Para sellar las cartas, sellar todo aquello, ¿sí? Que ellos tenían que hacerlo privado, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque también en Jeremías podemos ver esto, ¿sí? Gloria al Señor. También podemos ver en Jeremías, ahí vamos al libro de Jeremías, gloria al Señor, en Jeremías 32:9 dice así: y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé. Aquí nuevamente está el sello, ¿sí? Que tenía, por supuesto, el profeta. Y la hice certificar, dice, con testigos, y pesé el dinero en balanza. Aquí está sucediendo, si bien esto, lo que sucedió de comprar esta heredad, Jeremías, era un acto profético que Dios le mandó a hacer a Jeremías, porque Jeremías estaba preso en la cárcel, y justamente por hablar la verdad, y el Señor le mandó que compre una heredad ahí preso, le llevaron los papeles y ahí él compró y ahí selló. Oye, qué interesante. Y en Jeremías, ahí mismo 32:15 dice: porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, o Jehová, o Yahweh Sebaot, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra, porque ellos estaban siendo llevados cautivos a Babilonia, pero el Señor le dice, compre la heredad de tu tío, porque tiene que redimirla, sí, y ciertamente aún se comprará heredad en esta tierra. En otras palabras, el Señor le está diciendo, vayan, porque van a ir cautivo, Dios le mandó cautivo a Babilonia, sí, y van a volver a esta tierra, sí, porque ciertamente si ellos no iban a volver a la tierra, Dios no es injusto, ¿verdad?, hacerle comprar una tierra que ellos no iban a poseer nunca más. Entonces, este es un acto profético de fe, que me encanta esta parte de Jeremías, porque es un acto profético de fe que justamente hace Jeremías, Dios por medio de Jeremías. Entonces, ¿de qué libro está hablando Apocalipsis? ¿Sí? Un libro que está escrito por dentro y por fuera. Vamos a ir descubriendo esto. Ahora sí vamos a Éxodo. Yo me embalé con Éxodo al principio, pero era Génesis, así que vamos a Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32, 15, 16 dice así. Dice así: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, y las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Oiga, y entienda lo que dice. Moisés bajó del monte y dice que bajó con las tablas en sus manos, y las tablas estaban escritas de los 2 lados, las tablas de la ley, las tablas de los mandamientos. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Oiga lo que dice. Entonces, ¿en dónde se guardaban las tablas de la ley? ¿Sí?
Esto es muy interesante, ¿sí? Porque dentro del arca del pacto, nos dice la palabra, que ahí justamente se guardaban las tablas de la ley, la medida de maná y la vara de Aarón. Cosas interesantes, ¿sí? Pero ya vamos a ver cuál es este libro, ¿sí? Un segundito, vamos a Hebreos. ¿Cuál es este libro que está escrito por dentro y por fuera? Gloria al Señor. Vamos a Hebreos, gloria al Padre. Hebreos 9:3 dice así. 9:3 al 4 dice así. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Qué interesante, gloria al Señor. Antes de seguir, esto realmente es muy interesante porque dice la palabra que estábamos leyendo recién, que este tabernáculo, sí, llamado lugar santísimo, tenía un incensario de oro. Oiga lo que dice. Hoy nosotros no tenemos templo, ¿verdad? El pueblo de Dios no tiene templo. Templo hecho de piedra. Nosotros somos el templo. Nosotros los seres humanos, hijos de Dios, somos el templo. Oiga, qué gracia, qué misericordia y qué bondad de Dios de darnos el lugar de privilegio y de honra de ser nosotros el tabernáculo de Dios en la tierra. Entonces dice, el cual tenía incensario de oro. Oiga, todo lo que tenía era de oro, el arca del pacto cubierta de oro, ¿sí? Ahora usted dirá, bueno, yo, a mí nadie me considera, yo no soy como aquel. No se compare, usted es cosa sagrada para Dios, porque lo que era de oro y lo que contenía las tablas de la Torá, las medidas del maná y la vara de Aarón estaba en ese lugar no santo, sino que era santísimo. Era un lugar santísimo, era el lugar santísimo de Dios. Gloria al Señor, el lugar santo del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto. Y dice que el arca del pacto era cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. O sea, la urna de oro que era el arca del pacto, hoy somos nosotros. Oiga, qué interesante y qué honra que el Señor nos haya permitido hoy en este tiempo ser nosotros ese tabernáculo, esa urna de oro que llevamos, porque somos piedras preciosas, oro, diamante, sus manos, porque Él nos ha dado diseños proféticos poderosos para Él, ¿sí? Y Él nos ha dado este lugar de honra. Así que cuando alguien te dice cosas malas, no te creas, porque realmente tú eres especial tesoro para Dios. Gloria al Señor. Y en Deuteronomio 31, quiero leer Apocalipsis, sí, el primer versículo, sí, 5:1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Muy bien, ahora vamos a leer en Deuteronomio 31, 26, gloria al Señor. Dice así, tomad la orden de guardar la ley junto al arca. Oiga, qué interesante. Dice, tomad este libro de la ley, ¿sí? Este rollo, ¿sí? Porque fue traducido el libro de la ley, era un rollo, ¿sí? Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Oiga y entienda lo que dice, porque en Apocalipsis nos está hablando que había vamos nuevamente porque quiero que esto se entienda, ¿verdad? Que había en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? ¿Cuál es este lugar? El lugar santísimo, ¿sí? Estaba sentado en el trono, ¿sí? Tenemos que entender que cuando Dios le mandó a hacer el tabernáculo, a Moisés le dijo, haz como te mostré en el monte, como está en el cielo, ¿sí? Y ese lugar santísimo, porque tenemos que también entender esto, que al entrar al tabernáculo,
estaba la puerta, que era la puerta de las ovejas, luego estaba el altar del sacrificio, luego estaba el lavacro, sí, la fuente del lavado, donde se lavaban los sacerdotes para entrar al lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá, los panes de la proposición que se cambiaban cada Shabbat, y estaba el altar del incienso. Y ahí estaba una segunda cortina que dividía del lugar santo al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, y adentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, la porción del maná, ¿sí? Y las tablas de la ley. Pero acá hay algo algo muy interesante también, que no solamente estaba ahí, sino que dice que vio Juan que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí?, estaba el lugar santísimo. Yo quiero que usted me entienda, estaba el lugar santísimo, ¿sí?, donde Moisés hizo según vio en el monte, ¿verdad? Estaba el lugar santísimo, que es donde estaba el trono de Dios. Ahí estaba Dios sentado en el cielo, ¿sí? Y dice que él vio que estaba sentado en el trono y un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, estaba el trono y al lado, sí, también estaba el libro. Y en Deuteronomio nos dice que le dijo el Señor a Moisés: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios. ¿Sí? Este no estaba dentro, ¿sí?, como el rollo que puso adentro el maná y la vara de Aarón. Este estaba al costado. Oiga, qué interesante. Vamos a leer desde el 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Oiga, qué interesante lo que dice esto, ¿sí? El arca del pacto, sí, la presencia misma del Señor, del Creador, Yahweh Sebaot, sí. Y este libro está al lado. ¿Quién es este libro? Yahshua. Yahshua es este libro y Yahshua es la Torá. Por eso es que siempre te digo que nosotros seremos juzgados, ¿sí?, por la Torá. Gloria al Señor. No seremos juzgados por otro libro, ¿sí?, o por lo que hagamos. No, seremos juzgados por la Torá, ¿sí? Todos seremos juzgados por la Torá. Entonces, es muy interesante porque el Apocalipsis nos muestra, sí, justamente lo que el Señor le mandó a hacer a Moisés. Nos muestra que quedó escrito que Juan había visto en una visión que el Padre estaba sentado en el trono y el libro, ¿sí? Oiga, el libro, ¿sí?, que va a juzgar a las naciones estaba al lado del Padre. Oiga, qué interesante. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno de abrir el libro? Oiga, yo quiero que entienda esto, porque el ángel dice esto, ¿verdad? ¿Quién es ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Sí? Dice, pregonaba el ángel, ¿sí? Entonces, ¿quién iba a abrir ese libro? Porque Yahshua, el que murió, resucitó y ascendió a los cielos, ¿sí?, para sentarse a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para abrir el libro. ¿Qué libro? El libro que va a juzgar a las naciones y a todos los pueblos, lengua y nación, ¿sí?, a todos los hijos. Entonces, Él es el único digno. Por eso es que siempre te digo, y la palabra nos dice, ¿sí?, que Yahshua HaMashiach, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Yahshua es el que va a juzgar. ¿Y cómo va a juzgar? Por medio del libro, que es la Torá, y que Yahshua mismo es la Torá, porque Él vino y no vino a enseñar otra cosa que no sea la Torá, porque el sistema del cristianismo que hoy se vive nace en el año 250 en adelante, 200, 250, 300, que comienza a suceder todo este sistema de fe, ¿sí?, desde el contexto grecorromano, no el contexto que el Señor vino a enseñar, ¿verdad? Entonces, Él es
por eso dice el ángel, Él es el único digno de abrir los sellos, Él es el único digno de juzgar a las naciones, Él es el único digno de juzgar a cada ser humano en la tierra, Él. ¿Por qué? Porque Él es el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él no vino a enseñar otra cosa. Nosotros no vamos a decir, no, porque la Biblia decía que debíamos comer cerdo, por ejemplo. ¿Dónde dice? ¿Por qué dice? ¿Y por qué dice que ya enseñamos esto, verdad? Haciendo Él limpio todos los alimentos. Es un agregado. En el original hebreo no encontramos este agregado que dice haciendo así limpio todos los alimentos, porque tampoco estaba hablando de comida. Entonces, es muy interesante cuando nosotros vamos a la escuela, ¿sí? Que nos enseñan interpretación de texto. Entonces, si en la escuela nos enseñan interpretación de texto, ¿por qué nosotros la palabra la leemos y la estudiamos desde fuera de contexto? No hacemos interpretación de texto, tenemos que hacer interpretación de texto, porque si Él está hablando de las manos limpias y no está hablando de comida, ¿por qué dice que Él hizo limpio todos los alimentos? Es un agregado, no es una realidad, no está en el original, y nunca el Señor dijo tal cosa, porque Dios es verdad y Él no tiene sombra de variación, dice la palabra. Él es uno y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Estaba sobre esto porque este libro no tenía solamente un sello, sino que tenía 7 sellos. Estaba totalmente cerrado y no podía abrir cualquiera. Oiga lo que dice en Daniel, oiga y entienda lo que dice en Daniel. Daniel 12:8, ¿sí? Y 10 dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel estaba viendo el libro, sí, estaba viendo el trono, estaba viendo los serafines, los querubines, los ancianos, estaba viendo todo, sí, tuvo la misma visión que Juan, y él dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá. Oiga lo que dice. Pero los entendidos comprenderán. Oiga, y en el versículo 3 del mismo capítulo, o sea, más adelante dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Ahora usted va a saber quiénes son los entendidos. No son aquellos que aceptan a Yeshua nada más, no. Los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, que es la justicia. Deuteronomio 6:25, ¿qué es la justicia? Y tendremos justicia cuando guardamos los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas de Dios. ¿Qué es la justicia? Ya hemos aprendido, es la Torah de Dios. Cuando guardamos su Torah, sus mandamientos, su Shabbat, sus fiestas, sus comidas, su Roscodes, todo lo que Él ha mandado, no solamente no robar, no mentir, esos son mandamientos y es una realidad y lo debemos vivir, pero está hablando de la justicia de todos sus mandamientos, de guardar sus fiestas, no las fiestas del sistema, porque nosotros tenemos nuestra fiesta. ¿Por qué vamos a guardar una fiesta del sistema si tenemos nuestra fiesta? ¿Por qué vamos a comer las comidas del sistema si tenemos nuestras comidas? ¿Por qué vamos a guardar el día del sistema si tenemos nuestro día, que es el Shabbat de Dios? Dice, resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oye, qué interesante. Entonces, en el versículo 8, como ya leíamos, dice en el 10, muchos serán limpios, muchos aceptarán la Torá, emblanquecidos y purificados porque van a aceptar la Torá, muchos, ¿sí? Los impíos procederán, Daniel está hablando para el tiempo del fin. Oiga lo que está hablando Daniel. ¿Cuál es el tiempo del fin? Desde el 2000 que la Torá está siendo revelada en el mundo entero para los hijos de Dios. Muchos no quieren, por supuesto, porque creen, porque no entienden, porque hay un problema, ¿sí? Entre los siervos de Dios, el orgullo, ¿sí? Porque siempre han enseñado y han tenido convicción de lo que han enseñado y no quieren
o sea, estuvieron convencidos de lo que han enseñado y no quieren reconocer que pasaron un tiempo que Dios ha permitido, pero Dios está trayendo la revelación de la restauración del reino de Israel. Entonces, por no tener la humildad, porque el Señor me decía, por humilde te daré esto y esto, por humilde, porque ¿quién es humilde? El que reconoce a Dios, sí, y acepta y recibe sus ordenanzas y sus mandamientos. Gloria al Señor, porque Él lo dice. Entonces, muchos no quieren, entonces, ¿qué dicen? Atacan, ¿sí? Eso es judaizante, eso es sectas, ¿por qué? Porque no saben. Y el que no sabe ataca, porque no sabe, no entiende. Entonces, ahora el que sabe ya está preparado para recibir, o el que Dios por su humildad abre los oídos para que entienda. Entonces dice, los limpios procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Quiénes son los impíos? Los que saben la palabra del Señor, pero viven como quieren. Esos son los impíos. También son los que estuvieron un día en el Señor y se fueron y viven ahora como quieren. Son impíos. También es quienes son los que no aceptan al Señor, los que no quieren y los que no lo reciben. La palabra lo dice, ¿sí? Entonces hay tres tipos de impíos. También pueden ser impíos los que están en la congregación, porque una persona impía es aquella que sabe y no obedece, ¿sí? Entonces la que está en la congregación también puede ser un impío. Entonces a ese se le cerrará el corazón, ¿sí? Y dice, y ninguno de los impíos entenderá. No van a entender, porque no tienen la humildad de decir, bueno, voy a ayunar, voy a orar, que Dios me revele esto, ¿qué está sucediendo? Necesito saber. Entonces dice, pero los entendidos comprenderán. Muchos entendidos en las congregaciones del mundo entero van comprendiendo lo que está sucediendo, ¿sí? Y dice la palabra, y es mejor obedecer a Dios que a los hombres, dice la palabra. Qué tremendo. Muy bien, seguimos. Esto es importante, por eso lo leo, ¿verdad? El propósito de los sellos son para cerrar hasta el tiempo correcto. Cuando se envía una carta, un rey, cuando enviaba una carta así, no se podía abrir por el camino donde llegaba, donde el destino que tenía esa carta tenía que llegar sellada como selló el rey, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. La carta, el sello, es para justamente abrir en el tiempo correcto. Y este libro no tiene un sello, tiene 7 sellos. Gloria al Señor. Ya vamos a ver eso de los 7 sellos. Vamos a Jeremías 2, 1 al 4 dice así. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que te devoraban eran culpables, mas mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Oí la palabra de Yahweh, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Todos los que te devoraban eran culpables porque Israel vencía. Ellos vencieron cuando pasaron el mar, ellos vencieron cuando necesitaron agua, cuando tuvieron agua, tuvieron alimentos, si bien ellos se quejaban, pero guardaban los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces ellos vencían, dice la palabra, que ella se acordó el Señor de la fidelidad de su juventud, del amor de tu desposorio, cuando ellos fueron desposados con Yahweh, ¿sí? Entonces podemos ver que esta palabra desposorio, ¿sí? Es justamente el pedido del novio a la novia y a un pacto, ¿sí? Un desposorio para el novio ir al lugar, ¿sí? En este caso, Yahshua se fue al Señor, por eso él dice, se fue al Padre, por eso él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no hubiera sido, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada para ustedes y volveré y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esto me encanta porque él se desposó con su pueblo, ¿sí? Gloria al Señor, y se fue a preparar morada, como hacía el novio en la cultura hebrea. Gloria al Señor, todo tiene que ver con la cultura hebrea. Entonces había una ketubá, ¿sí? Que era el contrato matrimonial por escrito, ahí quedaba todo escrito, cómo tenía que vivir la novia y lo que el novio tenía que hacer para que cuando él vuelva, la novia esté preparada y esté limpia. ¿Qué hizo el Señor? Él nos dejó su Torá. Ahora tú dirás, no, la Torá es de los judíos. No,
Jeremías 31, 31 al 33 dice el 34, he aquí que era un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero he aquí que escribiré mi Torá en sus mentes y en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, no necesitamos que Yahshua haya traído tablas porque ya teníamos, ya le dio a Moisés. Por eso en Éxodo 34 dice el pacto renovado, ya se lo dio a Moisés, la Torá ya está. ¿Qué vino a traer Yahshua? El Espíritu. ¿Para qué? Para grabar la Torá que ya nos dio, que es esto, que es la palabra que está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso todo aquello que somos escogidos, porque muchos son llamados, pocos los escogidos, todo aquello que somos escogidos se nos va a hacer revelada la Torá. ¿Sí? Porque la novia es la que tiene la Torá, la que se va a purificar. Nos han enseñado que la novia es la iglesia y la novia no es la iglesia si la iglesia no quiere la Torá, si la iglesia no quiere los mandamientos, si la iglesia no quiere salir del sistema, ¿sí? Si no quiere ser inclusive pueblo de Israel, porque no quieren ser mucho por el antisemitismo que hay, ¿sí? Entonces la novia es la que tiene la Torá. Por eso el Señor en su misericordia y su justicia y su gracia, Él revela su Torá antes de Él venir. Gloria al Señor, porque Él no va a hacer nada antes de dar aviso, dice su palabra, a sus siervos los profetas. Gloria al Señor. Entonces la raíz de Ketubá es Katub, ¿sí? En hebreo, que significa escritura, ¿sí? Entonces Él no dejó las escrituras. La Ketubá en la cultura hebrea era para la novia. Ahora Él no dejó la Katub, ¿sí? La escritura nos dejó, ¿sí? Donde está todo lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer para esperar al novio, porque él dijo, me voy pues a preparar morada, ¿sí? Entonces el novio hacía un pacto, un desposorio con la novia y le decía, bueno, ahora quédate aquí, yo te volveré a buscar, y el novio volvía solamente, dice la cultura, ¿sí? Que cuando el padre le decía, bueno, ¿ya está listo? Iba el padre, dice, miraba toda la casa de que el novio preparó para la novia, y cuando el padre le decía, bueno, ya tenés las piezas, el preparado, la cocina, comer, todo, bueno, sí, ahora anda y busca a la novia. Por eso dice la palabra, porque todo está dado desde un contexto hebreo, por eso dice la palabra que el padre es el único que sabe el día y la hora. Gloria al Señor. Muy bien, también en Éxodo podemos ver, en Éxodo 19:5, gloria al Señor, vamos a leer Éxodo 19:5, 8, dice así, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Hasta el 8. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y puso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Israel declaró ser la novia. Israel declaró, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que dice la Katub, ¿sí? O la Ketubá, el contrato matrimonial. Vamos a hacer todo lo que dice. El novio nos dijo que hagamos esto. Bueno, vamos a hacer esto. Gloria al Señor. Vamos a ver, bueno, ahí justamente ya leíamos, ¿verdad? En Jeremías 31 al 33, ¿sí? Que dice, aquí vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto es muy interesante. Debe usted escuchar y entender lo que dice, porque dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso es que nosotros fuimos injertados en el olivo verde y somos Israel, ¿sí? Porque si la palabra hubiera dicho que aquí vienen días que haré un nuevo pacto con la iglesia y con Israel, no dice eso. Ni siquiera nombra a la iglesia. Dice con Israel y con Judá, ¿sí? Por supuesto, el Señor vino y levantó su quejilá porque su quejilá estaba caída. ¿Qué es quejilá? Que fue traducido a iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estaba caída. ¿Dónde nació su quejilá? A los pies del monte Sinaí, ¿verdad? Entonces, ahí ya nació. La iglesia no nace en el Pentecostés como nos han enseñado y como hemos aprendido en otro tiempo. La iglesia nace a los pies del monte. Cuando nosotros decimos que la iglesia nace en Pentecostés, nos olvidamos del pueblo de Dios, nos olvidamos del nacimiento de nuestro pueblo, y entonces ahí es donde
donde viene la teología de reemplazo. Entonces dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces dice, la palabra dice que ese es el pacto que escribirá la Torá en nuestra mente y nuestros corazones, ¿sí? ¿Cómo fue el pacto? Primero trajo la ley escrita, ahora ya la ley está escrita, entonces va a renovar el pacto. ¿Cómo renueva? Con el espíritu de Yahshua, el Espíritu Santo de Dios que viene sobre nosotros justamente en Pentecostés. Pero ¿para qué es esto de Pentecostés? No es para que se levante la iglesia, como nos han enseñado, ¿sí? Que de ahí nació la iglesia. No, es para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos revele lo que está escrito en nuestra mente y nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios y escrito en la Ketubá o la Katub del Señor. Entonces podemos ver que en Mateo 26, gloria al Señor, vamos a leer Mateos. Gloria al Padre. Mateo 26, 27 al 29 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba, dice, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, aquí está haciendo Yahshua, como ya hemos aprendido, Yahshua está haciendo lo mismo que hacía el novio, según la cultura hebrea, ¿sí? Iba, tomaba a la novia, pedía mano de la novia, le daba todo la que tuvo el contrato matrimonial, ¿sí? Y levantaban las copas. Entonces la novia tomaba del vino y hacían un pacto que volverían a tomar el vino cuando era el día de las bodas. Entonces, Yahshua lo que está hablando, todo lo que Yahshua habla desde un contexto hebreo, desde el contexto de un pueblo, no habla desde de un contexto de occidental o lo que nosotros podemos entender y queremos llevarlo a nuestro día, a nuestra cultura. No, tenemos que entender la cultura hebrea para saber qué es lo que el Señor está hablando. ¿Por qué Él dijo que no bebería más la copa hasta que venga el reino del Padre? Porque justamente el día del reino del Padre será las bodas del Cordero, cuando la novia nuevamente beberá el vino con Yahshua. ¿Qué es lo que tipificaban estos 12 apóstoles que estaban sentados, discípulos que estaban sentados en la mesa con el Señor? Al reino de Israel, porque ¿cuántas tribus son? 12 tribus. Entonces, estos 12 discípulos que estaban sentados ahí, cada uno tenía que ver con una tribu. Entonces, tipifica justamente a las 12 tribus de Israel, al reino completo, el reino unido, ¿sí? El reino unido de las 12 tribus. ¿Por qué? Porque el reino se quebró, ¿sí? Después de la muerte de Salomón, el reino del norte y el reino del sur pasaron a ser dos reinos divididos, pero hasta Salomón, antes de morir, era un solo reino todo unido. Entonces Yahshua, con los 12 discípulos, él está trayendo una profecía, ¿sí? Que eso va a suceder en el reino, porque él hace un pacto, un desposorio, una ketubá con las 12 tribus, no hace con un gentil, no, hace con las 12 tribus. Por eso es que nosotros fuimos injertados en el olivo verde, porque él hace con las 12 tribus. Nosotros, fuera del pueblo de Israel, no somos nada. No tenemos identidad sin Israel, porque fuimos injertados en el olivo verde para ser Israel, porque a Israel Dios le dio la ketubá, a Israel Dios le dio el pacto matrimonial. Entonces, él hizo un pacto matrimonial, sí, con los 12 discípulos. Entonces, él les dice por medio de su palabra: os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta el día que beba nuevamente en el reino de mi Padre, ¿sí? Hasta el día de las bodas del Cordero no beberá más vino. Gloria al Señor. Muy bien.
Porque este libro tiene 7 sellos. Acá podemos ver que estos 7 sellos son los siete pactos, ¿sí? El pacto de Abraham, el pacto de Noé, el pacto de Adán, perdón, el primero de Adán, Noé, Abraham, Jacob, Moisés, David, y el pacto renovado justamente que viene a traer por medio de Yeshua. Acá están los 7 pactos, ¿sí? Son los 7 sellos. Un pacto no anula al otro, eso tenemos que entender. El pacto de Adán está en Génesis 3:15 al 21. El pacto de Noé está en Génesis 9:8 al 11. El pacto de Abraham está en Génesis 12 del 1 al 3, Génesis 15 del 7 al 18. El pacto con Jacob está de Génesis 35 del 9 al 12. Y de Moisés en Éxodo 19, 5 al 10 y Éxodo 34 del 1 al 10. El pacto de David, segunda de Samuel 7, 8 al 17 y Salmos 89, 33 al 37. El pacto renovado está en Jeremías 31, 31 al 34, que ya veníamos leyendo, Ezequiel 36, 24, 28 y Mateo 26, 26 al 29, que estábamos leyendo recién. Entonces, acá podemos ver realmente que el pacto, ¿sí? El gran pacto de paz que esperamos, ¿sí? Justamente también está dado, ¿sí? Por medio de la venida del Señor para llevarnos a una eternidad juntamente con Él. Primero, por supuesto, el milenio que está reservado. Gloria al Señor. Vamos a leer Apocalipsis 5, del 2 al 5, ¿sí? Para avanzar un poquito. Dice así: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Yeshua, ¿sí? Que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, ¿sí? Los 7 espíritus de Dios, que ya lo hemos también estudiado en otro momento, Isaías 11:1, el espíritu de Yahweh, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de temor, ¿sí? Gloria a Dios, y espíritu de... sí, los 7 espíritus, gloria al Señor. En Apocalipsis, gloria al Señor, ahí mismo, el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Tomó el libro de su mano derecha, dice la palabra, gloria al Señor, y en el 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria al Señor. Todo lo que nosotros hacemos está en la presencia del Padre y será revelado en el momento correcto, porque dice que todos estos ancianos, ¿sí? Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todos tenían arpa y todos tenían las copas de incienso, sí, de oro, llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Daniel 7, gloria al Señor, 7, 9, 14 dice así. 9 al 14 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hasta el 14 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí
con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oiga, qué interesante, porque dice la palabra que se acercó, ¿sí? Dice, dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Daniel está viendo la ascensión de Yahshua, ¿sí? Está viendo y dice, pero les había sido... y aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, ¿sí? Y le hicieron acercarse delante de él, ¿sí? En el gran trono. Y le fue dado dominio a quien a Yahshua. Entonces, en los últimos tiempos, Yahshua mismo, ¿sí? Recibirá el poder, ¿sí? El dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lengua le servirán. Su dominio será dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que Yahshua es Yahweh, ¿sí? Y Yahweh es Yahshua. Ahora, el que dice que Yahshua no es Yahweh no ha entendido las escrituras. Y dice así en Apocalipsis 5, de 9 al 10, dice así, gloria al Señor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y los has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Por qué leo así? Porque ya hemos estudiado ayer, en el programa anterior, que justamente acá la Reina Valera nos dice, y nos has redimido para nuestro Dios, como nos has redimido, como si fuera que los ancianos, ¿sí? Que estaban clamando, ¿sí? Y exaltando, mejor dicho, al Señor, y los 4 seres eran seres humanos, ¿sí? Y no es así, porque ya hemos visto en la traducción de las Américas, ¿sí? Y justamente en la versión de los hispanos, que dice que ellos exaltaban y decían, porque con tu sangre has comprado para Dios, ¿sí? No dice, nos has redimido, tampoco el original. Entonces la Reina Valera fue traducido así. Esto es muy interesante poder comparar las traducciones. No obstante, a mí me gusta estudiar con la Reina Valera, como siempre te digo, porque todos leen la Reina Valera. Pero si tenemos que arreglar algunas cositas, por supuesto que lo debemos arreglar desde el contexto del original, por supuesto en este caso griego. Entonces dice en Éxodo 19:5, a ver si me da tiempo, Éxodo 19:5 dice así, ¿sí? Ellos exaltaban al Cordero y decían, porque tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, porque has comprado para Dios gente de toda lengua, reino y nación. Oiga lo que dice, esto es lo que está viendo Juan, pero oiga lo que dice en Éxodo, que el Señor le dice a Moisés que escriba, ¿sí? En Éxodo 19:5 y 6 dice, ya lo hemos leído, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Todos somos sacerdotes de Dios, ¿sí? No solamente el pastor, esto siempre lo digo, porque todos somos sacerdotes delante de Dios. Todos tenemos la obligación de ayunar y orar y estudiar la palabra, todos. Nos hemos acostumbrado a ir a la congregación, ¿sí? A pedir revelación, a entender. Por eso es justamente que hemos entrado en un sistema y hemos permanecido cómodos, porque siempre nos han enseñado y quedamos ahí con eso. Entonces, cuando usted escucha esto y usted está escuchando la palabra, ¿verdad?, que es enseñada desde este punto, usted tiene que agarrar su Biblia y leer juntamente conmigo y saber que lo que yo estoy diciendo está verificado por la palabra del Señor, no es cosa mía, no estoy inventando absolutamente nada. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que le dice a Moisés el Señor, pero oiga lo que dice Pedro, ¿sí? Ya cuando
El Señor muere, resucita y asciende a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre, como ese libro que está al costado del arca del pacto. Ahora usted entiende lo que está sucediendo, ¿verdad? En Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: más vosotros, lo mismo que dice Moisés está diciendo Pedro, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. ¿Sí? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿A quién le está hablando Pedro? Porque tenemos que entender, te estaba hablando de la interpretación de texto. ¿A quién le está hablando Pedro? Pedro apóstol. Primera de Pedro 1, Pedro apóstol de Yeshua a los expatriados de la dispersión en el Pontio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Yeshua, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién está hablando Pedro? A los expatriados, ¿sí? Aquellos que perdieron la identidad, que fueron gentilizados, ¿sí? A Israel, ¿sí? A cada uno, que ahora somos injertados en el olivo verde. A ese le está hablando Pedro. Vamos a leer Romanos, gloria al Señor, Romanos 6, 17 al 20 dice así. Gloria al Señor. Podemos ver Romanos 6, 17, dice así al 20. Dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. ¿Qué es la justicia? Siervo de la justicia. Acá hay algo muy interesante en lo que dice Pablo a los romanos, a la carta de los romanos, ¿sí? Vinimos a ser siervo de la justicia. ¿Qué es la justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendréis justicia cuando pongáis por obra todos estos mandamientos y estatutos y preceptos del Señor. Gloria al Padre. Entonces nosotros vinimos a ser siervos de la justicia, de la Torá de Dios, de la palabra del Señor, no del hombre. No vinimos a ser siervos de los hombres, vinimos a ser siervos de la justicia y de Yeshua, por supuesto. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia, éramos libres de la Torá de Dios. No estábamos en la Torá, no sabíamos, éramos libres, ¿sí? Pero ahora que estamos y somos esclavos de la justicia, realmente nos avergüenza lo que hacíamos antes, ¿sí? Cuando estábamos esclavos del pecado. Gloria al Señor. Dice el versículo 20, porque cuando eres esclavo del pecado, eres libres acerca de la justicia. Y en Romanos 2:12, gloria al Señor, Romanos 2, 2 al 13 dice así. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, dice, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados. Lo dice Pablo, ¿sí? Lo dice Pablo, que usted dijo muchas veces y escuchó que Pablo dijo todo lo contrario. Y no, dice Pedro. Pablo habla palabras difíciles de entender que algunos indoctos tuercen para su propia maldición. Pablo dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados delante de Dios. Gloria al Señor. Muy bien, para terminar, leemos los últimos 3 versículos, ¿sí?, de Apocalipsis y concluimos ya con todo esto. Dice así del 11 al 14, dice: y miré y oí una voz de muchos ángeles
la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es lo que está diciendo Daniel que sucederá en los últimos tiempos, ¿sí? Que el Cordero mismo se sentará en el trono, ¿sí? Que está sentado a la diestra de Dios Padre. En los últimos tiempos el Cordero mismo tomará el dominio, poder, sabiduría, todo del Padre, gloria al Señor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Ya hemos estudiado la palabra amén, que significa fortaleza, que significa firme, ¿sí? Que significa justamente esto es cierto, amén, gloria al Señor. Y los cuatro ancianos se postraron sobre su rostro, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que hayas comprendido lo que quise transmitirte en este día. Realmente algo muy poderoso que el Padre nos enseña, y este libro de Apocalipsis, que es el libro de la profecía, que el que lo guarda, lo lee y lo vive, realmente es bendecido, dice la palabra del Señor. Así que nos encontramos en el próximo programa. Shalom, bendiciones.